Confianza básica versus desconfianza básica. La primera demostración de confianza social en un niño pequeño es la facilidad de alimentación, la profundidad de su sueño y la relación de sus instintos. La experiencia de una regulación mutua entre sus capacidades cada vez más receptivas y la técnica maternal de abastecimiento lo ayuda gradualmente a contrarrestar el malestar provocado por la inmadurez de la homeostasis con que ha nacido. En sus horas de vigilia, cuyo número va en aumento, comprueba que aventuras cada vez más frecuentes de los sentidos despiertan una sensación de familiaridad, de coincidencia con un sentimiento de bondad interior. La forma del bienestar, y las personas asociadas a ellas, se vuelven tan familiares como el corrosivo malestar intestinal. El primer logro social del niño, entonces, es su disposición a permitir que la madre se aleje de su lado sin experimentar indebida ansiedad o rabia, porque aquella se ha convertido en una certeza interior, así como en algo exterior previsible. Persistencia, continuidad e identidad de la experiencia proporcionan un sentimiento rudimentario de identidad yoica que depende, según creo, del reconocimiento de que existe una población interna de sensaciones e imágenes recordadas y anticipadas y que están firmemente correlacionadas con la población extrema de cosas y personas familiares y previsibles. Lo que aquí llamamos confianza coincide con el término utilizado por Therese Benedek. Si prefiero esta palabra es porque hay en ella más ingenuidad y mutualidad. Se puede decir que un niño tiene confianza y, en cambio, sería ir demasiado lejos afirmar que experimenta seguridad. Además, el estado general de confianza implica no solo que uno ha aprendido a confiar en la dignidad y la continuidad de los proveedores externos, sino también que uno puede confiar en uno mismo y en la capacidad de los propios órganos para enfrentar las urgencias, y que uno es capaz de considerarse suficientemente digno de confianza como para que los proveedores no necesiten estar en guardia para evitar un mordisco. El ensayo y la verificación constante de la relación entre adentro y afuera tiene su prueba crucial durante la rabieta de la etapa del morder, cuando los dientes provocan dolor desde adentro y cuando los amigos externos demuestran no servir de mucho o se apartan de la única acción que parece ofrecer algún alivio: morder. O se trata de que la aparición de los dientes provoque todas las horribles consecuencias que a veces se le atribuyen. Como ya se señaló, el niño se ve ahora llevado a tomar más, pero las presencias deseadas tienden a eludirlo: el pezón y el pecho, y la atención y el cuidado concentrados de la madre. La aparición de los dientes parece tener una significación prototípica y podría muy bien constituir el modelo de la tendencia masoquista a lograr un bienestar cruel disfrutando con el propio dolor toda vez que a uno le resulta imposible impedir una pérdida significativa. En psicopatología, la mejor manera de estudiar la ausencia de confianza básica consiste en observarla en la esquizofrenia infantil, mientras que la debilidad subyacente de esa confianza a lo largo de toda una vida resulta evidente en las personalidades adultas en las que es habitual un retraimiento hacia estados esquizoides y depresivos. Se ha comprobado que en tales casos, el restablecimiento de un estado de confianza constituye el requisito básico para la terapia, pues cualesquiera hayan sido las circunstancias que provocaron un derrumbe psicótico, el carácter bizarro y el retraimiento de la conducta de muchos individuos muy enfermos oculta un intento por recuperar la mutualidad social mediante una verificación de las líneas fronterizas entre los sentidos y la realidad física, entre las palabras y los significados sociales. El psicoanálisis supone que el temprano proceso de diferenciación entre adentro y afuera es el origen de la proyección y la introyección que permanecen como dos de nuestros más profundos y peligrosos mecanismos de defensa. En la introyección sentimos y actuamos como si una bondad exterior se hubiera convertido en una certeza interior. En la proyección, experimentamos un daño interno como externo. Atribuimos a personas significativas el mal que en realidad existe en nosotros. Se supone, entonces, que estos dos mecanismos, la proyección y la introyección, están modelados según lo que tiene lugar en los niños cuando estos quieren externalizar el dolor e internalizar el placer, intento que en última instancia debe ceder ante el testimonio de los sentidos en maduración y, en última instancia, de la razón. En la edad adulta, estos mecanismos reaparecen, más
o menos normalmente, en la crisis aguda del amor, la confianza y la fe pueden caracterizar las actitudes irracionales hacia los adversarios y los enemigos en la masa de individuos maduros. El firme establecimiento de patrones perdurables para la solución de conflicto nuclear de la confianza básica versus la de confianza básica en la mera existencia de constituye la primera tarea del yo y por ende, en primer lugar, una tarea para el cuidado materno. Pero corresponde decir aquí que la cantidad de confianza derivada de la más temprana experiencia infantil no parece depender de cantidades absolutas de alimento o demostraciones de amor, sino más bien de la cualidad de la relación materna. Las madres crean en sus hijos un sentimiento de confianza mediante ese tipo de manejo que en su cualidad combina el cuidado sensible de las necesidades individuales del niño y un firme sentido de confiabilidad personal dentro del marco seguro del estilo de vida de su cultura. Esto crea en el niño la base para un sentimiento de identidad que más tarde combinará un sentimiento de ser aceptable, de ser uno mismo y de convertirse en lo que la otra gente confía en que uno llegará a ser. Por lo tanto, dentro de ciertos límites previamente definidos como lo debe del cuidado infantil, hay pocas frustraciones en esta o en las etapas siguientes que el niño en crecimiento no pueda soportar, si la frustración lleva a la experiencia siempre renovada de una mayor mínimidad y una continuidad más marcada del desarrollo, a una integración final del ciclo de vida individual con algún sentimiento de pertenencia significativa más amplia. Los padres no solo deben contar con ciertas maneras de guiar a través de la prohibición y el permiso, sino que también deben estar en condiciones de representar para el niño una convicción profunda, casi somática, de que todo lo que hacen tiene un significado. En última instancia, los niños no se vuelven neuróticos a causa de frustraciones, sino de la falta o la pérdida de significado social en esas frustraciones. Pero incluso bajo las circunstancias más favorables, esta etapa parece introducir en la vida psíquica un sentimiento de división interior y de nostalgia universal por un paraíso perdido, del que se convierte en prototipo. La confianza básica debe mantenerse a través de toda la vida precisamente frente a esta poderosa combinación de un sentimiento de haber sido despojado, dividido y abandonado. Cada etapa y crisis sucesiva tiene una relación especial con uno de los elementos básicos de la sociedad, y ello por la simple razón de que el ciclo de la vida humana y las instituciones del hombre han evolucionado juntos. En este capítulo solo podemos mencionar, después de describir cada etapa, qué elemento básico de la organización social está relacionado con ella. Se trata de una relación doble. El hombre trae a esas instituciones los restos de su mentalidad infantil y su fervor juvenil, y recibe de ellas, siempre y cuando logren conservar su realidad, un refuerzo para sus adquisiciones infantiles. La fe de los padres que sustenta la confianza que emerge en el recién nacido, ha buscado a través de toda la historia su salvaguardia institucional, y ha encontrado a veces su más grande enemigo, en la religión organizada. La confianza nacida del cuidado es, de hecho, la piedra de toque de la realidad de una religión dada. Todas las religiones tienen en común el abandono periódico de tipo infantil en manos de un proveedor o proveedores que dispensan fortuna terrenal así como salud espiritual. Alguna demostración de la pequeñez del hombre a través de una postura disminuida y un gesto humilde. La admisión en la plegaria y en la canción de malas acciones, de malos pensamientos y malas intenciones. Una ferviente súplica de unificación interior a través de la guía divina. Y, por último, la comprensión de que la confianza individual debe convertirse en una fe común, la de confianza individual en un mal comúnmente formulado, mientras que la restauración del individuo debe llegar a formar parte de la práctica ritual de muchos y convertirse en un signo de confiabilidad en las comunidades. Hemos ilustrado la forma en que las tribus que se manejan con un solo sector de la naturaleza desarrollan una magia colectiva que parece tratar a los proveedores sobrenaturales del alimento de la fortuna como si estuvieran enojados y fuera necesario apaciguarlos a través de la plegaria y la autotortura. Las religiones primitivas, la capa más primitiva en todas las religiones, y la beta religiosa en cada individuo, abundan en esfuerzos de expiación que intentan compensar vagas acciones cometidas contra una matriz materna y restablecer la fe en la bondad de los propios esfuerzos y en la de los poderes del universo. Cada sociedad y cada edad deben encontrar la forma institucionalizada de veneración que deriva vitalidad de su imagen del mundo, de la predestinación a la indeterminación.
El clínico solo puede observar que muchos se enorgullecen de carecer de una religión a pesar de que sus hijos sufren las consecuencias de esa carencia. Por otro lado, hay muchos que parecen derivar una fe vital de la acción social o la actividad científica. Y, asimismo, hay muchos que profesan una fe, pero en la práctica desconfían de la vida y del hombre. 2. Autonomía versus vergüenza y duda. Al describir el crecimiento y la crisis del ser humano como una serie de actitudes básicas alternativas tales como confianza y desconfianza, recurrimos al término sentimiento de, aunque al igual que un sentimiento de salud, o un sentimiento de no estar bien, u otros similares, se infiltra en la superficie y la profundidad, en la conciencia y en el inconsciente. Son pues, al mismo tiempo, maneras de experimentar accesibles a la introspección, maneras de comportarse, observables por otros, y estados interiores inconscientes y que resulta posible determinar a través de tesis y del análisis. Es importante tener presente estas 3 dimensiones a medida que avancemos. La maduración muscular prepara el escenario para la experimentación con 2 series simultáneas de modalidades sociales: aferrar y soltar. Como ocurre con todas esas modalidades, sus conflictos básicos pueden llevar en última instancia a expectativas y actitudes hostiles o bondadosas. Así, aferrar puede llegar a significar retener o restringir en forma destructiva y cruel, y puede convertirse en un patrón de cuidado, tener y conservar. Asimismo, soltar puede convertirse en una liberación hostil de fuerzas destructivas, o bien en un afable dejar pasar y dejar vivir. Por lo tanto, el control exterior en esta etapa debe ser firmemente tranquilizador. El niño debe llegar a sentir que la fe básica en la existencia, que es el tesoro perdurable salvado de la rabieta de la etapa oral, no correrá peligro ante su súbito cambio de actitud, este deseo repentino y violento de elegir por su propia cuenta, de apoderarse de cosas con actitud exigente y de eliminar empecinadamente. La firmeza debe protegerlo contra la anarquía potencial de su sentido de discriminación aún no adiestrado, su incapacidad para retener y soltar con discreción. Al tiempo que su medio ambiente lo alienta a pararse sobre sus propios pies, debe protegerlo también contra las experiencias arbitrarias y carentes de sentido de la vergüenza y la temprana duda. Este último peligro es el que mejor conocemos, pues si se niega al niño la experiencia gradual y bien guiada de la autonomía de la libre elección, o si se la debilita mediante una pérdida inicial de la confianza, aquel volverá contra sí mismo toda su urgencia de discriminar y manipular. Se sobremanipulará a sí mismo, desarrollará una conciencia precoz. En lugar de tomar posesión de las cosas, a fin de ponerlas a prueba mediante una repetición intencional, llegará a obsesionarse con su propia repetitividad. Mediante tal obsesión, desde luego, aprende entonces a reposeer el medio ambiente y a adquirir poder mediante un control empecinado y detallado, donde le resulta imposible encontrar una regulación mutua en gran escala. Esa falsa victoria es el modelo infantil para una neurosis compulsiva. También constituye la fuente infantil de intentos posteriores en la vida adulta por gobernar según la letra y no según el espíritu. La vergüenza es una emoción insuficientemente estudiada, porque en nuestra civilización se ve muy temprana y fácilmente absorbida por la culpa. La vergüenza supone que uno está completamente expuesto y consciente de ser mirado. En una palabra, consciente de uno mismo. Uno es visible y no está preparado para ello. A ello se debe que soñemos con la vergüenza como una situación en la que nos observan mientras desnudos, con ropa de hilo, con los pantalones bajos. La vergüenza se expresa desde muy temprano en un impulso a ocultar el rostro, a hundirse, en ese preciso instante, en el suelo. Pero creo que se trata en esencia de rabia vuelta contra el sí mismo. Quien se siente avergonzado quisiera obligar al mundo a no mirarlo, a no observar su desnudez. Quisiera destruir los ojos del mundo. En cambio, lo único que puede desear es su propia invisibilidad. Esta potencialidad se utiliza abundantemente en el método educativo que consiste en avergonzar y que algunos pueblos primitivos utilizan en forma tan exclusiva. La vergüenza visual precede a la culpa auditiva, que es un sentimiento de maldad que uno experimenta en total soledad, cuando nadie observa y cuando todo está en silencio, excepto la voz del superyo.
Esa vergüenza explota un creciente sentimiento de pequeñez, que puede desarrollarse solo cuando el niño es capaz de ponerse de pie y percibir la medida relativa de tamaño y poder. La provocación excesiva de vergüenza no lleva al niño a una corrección genuina, sino a una secreta decisión de tratar de hacer las cosas impunemente, sin que nadie lo vea, cuando no trae como resultado una desafiante vergüenza. Hay una notable balada norteamericana en la que un asesino, a quien se colgará ante los ojos de la comunidad, en lugar de sentirse justamente castigado, comienza a burlarse de los presentes, concluyendo cada frase de desafío con estas palabras: Dios maldiga vuestros ojos. Mal de un niño pequeño, al que se ha hecho avergonzar más allá de lo que puede soportar, experimenta permanentes deseos, aunque sin contar con el valor o las palabras, de expresar su desafío en términos similares. Lo que quiero dar a entender a través de esta siniestra referencia es que hay un límite para la capacidad del niño y el adulto para soportar la exigencia de que se considere a sí mismo, su cuerpo y sus deseos, como malos y sucios, y para su creencia en la infalibilidad de quienes emiten ese juicio. Puede mostrarse propenso a dar vuelta a las cosas, a considerar como malo solo el hecho de que esas personas existen. Su oportunidad llegará cuando se hayan ido, o cuando él se haya alejado. La duda es hermana de la vergüenza. Cuando la vergüenza depende de la conciencia de estar vertical y expuesto, la duda, según me lleva a creer la observación clínica, tiene mucho que ver con la conciencia de tener un reverso y un anverso, y sobre todo un detrás. Pues esa área del cuerpo, con su foco agresivo y libidinal en los esfínteres y en las nalgas, queda fuera del alcance de los ojos del niño, y en cambio puede estar dominada por la voluntad de los otros. El atrás es el continente oscuro del pequeño ser, un área del cuerpo que puede ser mágicamente dominada y efectivamente invadida por quienes se muestran dispuestos a atacar el propio poder de autonomía y quienes califican en términos duros esos productos de los intestinos que el niño sintió como buenos al expulsarlos. Este sentimiento básico de duda con respecto a todo lo que uno ha dejado atrás, constituye un sustrato para formas posteriores y más verbales de duda compulsiva. Encuentra su expresión adulta en temores paranoicos, concernientes a perseguidores ocultos y a persecuciones secretas que amenazan desde atrás, y desde adentro de ese atrás. Esta etapa, por lo tanto, se vuelve decisiva para la proporción de amor y ocio, cooperación y terquedad, libertad de autoexpresión y su supresión. Un sentimiento de autocontrol sin la pérdida de la autoestimación da origen a un sentimiento perdurable de buena voluntad y orgullo. Un sentimiento de pérdida del autocontrol y de un sobrecontrol foráneo da origen a una propensión perdurable a la duda y la vergüenza. Si algún lector considera que las potencialidades negativas de nuestras etapas están en todo esto algo exageradas, debemos recordarle que no se trata tan solo del resultado de una preocupación por los datos clínicos. Los adultos, incluyendo a los aparentemente maduros y no neuróticos, se muestran muy susceptibles con respecto a una posible y vergonzosa pérdida de prestigio y un temor a ser atacados por detrás, lo cual no solo es sumamente irracional y contradictorio con respecto al conocimiento que poseen, sino que puede ser de tremenda importancia si ciertos sentimientos relacionados influyen, por ejemplo, sobre las actitudes interraciales e internacionales. Hemos relacionado la confianza básica con la institución de la religión. La necesidad perdurable del individuo de que su voluntad esté reafirmada y delineada dentro de un orden adulto de cosas que al mismo tiempo reafirma y delinea la voluntad de los otros, tiene una salvaguardia institucional en el principio de la ley y el orden. En la vida diaria tanto como en los tribunales superiores de justicia, nacionales e internacionales, este principio asigna a cada uno sus privilegios y limitaciones, sus obligaciones y sus derechos. Un sentido de dignidad apropiada y de independencia legítima por parte de los adultos que lo rodean, proporciona al niño de buena voluntad la expectativa confiada de que la clase de autonomía promovida en la infancia no llevará a una duda o vergüenza indebida en la vida posterior. Así, el sentimiento de autonomía fomentado en el niño y modificado a medida que la vida avanza, sirve para la preservación en la vida económica y política de un sentido de la justicia, y a su vez es fomentado por este último. 3. Iniciativa versus culpa.
En todas las etapas hay en cada niño un nuevo milagro de desenvolvimiento vigoroso, que constituye una nueva esperanza y una nueva responsabilidad para todos. Tal es el sentido y la cualidad esencial de la iniciativa. Los criterios para todos estos sentidos y cualidades son los mismos. 1. Crisis, más o menos caracterizada por tanteos y temores, se resuelve en tanto el niño parece repentinamente integrarse, tanto en su persona como en su cuerpo. Parece más el mismo, más cariñoso, relajado y brillante en su juicio, más activo y activador. Está en libre posesión de un excedente de energía que le permite olvidar rápidamente los fracasos y encarar lo que parece deseable, aunque también parezca incierto e incluso peligroso, con un sentido direccional íntegro y más preciso. La iniciativa agrega a la autonomía la cualidad de la empresa, el planeamiento y el ataque de una tarea por el mero hecho de estar activo y en movimiento, cuando anteriormente el empecinamiento inspiraba las de las veces actos de desafío o, por lo menos, protestas de independencia. Sé que para muchos la palabra iniciativa tiene una connotación norteamericana e industrial. Con todo, la iniciativa es una parte necesaria de todo acto, y el hombre necesita un sentido de la iniciativa para todo lo que aprende y hace, desde recoger fruta hasta un sistema empresario. La etapa ambulatoria y la de la genitalidad infantil suman al inventario de modalidades sociales básicas la de conquistar, primero en el sentido de buscar el propio beneficio. No hay para expresarlo ninguna palabra más simple y más intensa. Sugiere placer en el ataque y la conquista. En el varón, el acento permanece puesto en los modos fálico-intrusivos. En la niña, se vuelca modos de atrapar con una actitud más agresiva, de arrebatar o en la forma más sutil, de hacerse atractiva y de despertar afecto. El peligro de esta etapa radica en un sentimiento de culpa con respecto a las metas planeadas y los actos iniciados en el propio placer exuberante experimentado ante el nuevo poder locomotor y mental. Los actos de manipulación y coerción agresivas, que pronto van mucho más allá de la capacidad ejecutiva del organismo y la mente y, por lo tanto, requieren una detención enérgica de la iniciativa planeada. Mientras que la autonomía tiene como fin mantener alejados a los rivales potenciales y, por lo tanto, puede llevar a una rabia llena de celos dirigida la mayoría de las veces contra los hermanos menores, la iniciativa trae apareada la rivalidad anticipatoria con los que han llegado primero y pueden, por lo tanto, ocupar con su equipo superior el campo hacia el que está dirigida la propia iniciativa. Los celos y la rivalidad infantiles, esos intentos a menudo amargos y no obstante esencialmente inútiles, por delimitar una esfera de privilegio indiscutido, alcanzan ahora su culminación en una lucha final por una posición de privilegio frente a la madre. El habitual fracaso lleva a la resignación, la culpa y la ansiedad. El niño tiene fantasías de ser un gigante y un tigre, pero en sus sueños huye aterrorizado en defensa de su vida. Esta es, entonces, la etapa del complejo de castración, el temor intensificado de comprobar que los genitales, ahora enérgicamente erotizados, han sufrido un daño como castigo por la fantasía relacionada con su excitación. La sexualidad infantil y el tabú del incesto, el complejo de castración y el superyo, se unen aquí para provocar esa crisis específicamente humana durante la cual el niño debe dejar atrás su apego exclusivo y pregenital a los padres, e iniciar el lento proceso de convertirse en un progenitor y en un portador de la tradición. Aquí se produce la más terrible división y transformación en la central energética emocional, una división entre la gloria humana potencial y la destrucción total potencial, pues aquí el niño queda dividido para siempre en su interior. Los fragmentos instintivos que antes habían fomentado el crecimiento de su cuerpo y su mente infantiles ahora se dividen en un grupo infantil que perpetúa la exuberancia de los potenciales del crecimiento y un grupo correspondiente a los padres que sustenta e incrementa la autoobservación, la autoorientación y el autocastigo. Una vez más se trata de un problema de regulación mutua. Cuando el niño, tan dispuesto ahora a sobremanipularse, puede desarrollar gradualmente un sentido de responsabilidad moral, cuando puede alcanzar cierta comprensión de las instituciones, las funciones y los roles que permiten su participación responsable, encuentra un logro placentero en el manejo de herramientas y armas, de juguetes significativos y en el cuidado de los niños más pequeños. Naturalmente, la serie correspondiente a los padres es al principio de naturaleza infantil.
al hecho de que la conciencia humana siga siendo parcialmente infantil durante toda la vida constituye el núcleo de la tragedia humana, pues el superyo del niño puede ser primitivo, cruel e inflexible, como se observa en los casos donde los niños se sobrecontrolan y se sobrerestringen hasta el punto de la autoanulación. Los casos en que manifiestan una sobreobediencia más literal que la que el progenitor había deseado provocar, o en los que desarrollan profundas regresiones y resentimientos perdurables porque los padres mismos no parecen vivir a la altura de la nueva conciencia. Uno de los conflictos más profundos en la vida es el odio hacia el progenitor que sirvió como modelo y ejecutor del superyo, pero al que, en alguna forma, se descubrió tratando de realizar impunemente las mismas transgresiones que el niño ya no puede tolerar en sí mismo. Él a su suspicacia o la ambigüedad que en esa forma se mezcla con la cualidad de todo o nada del superyo, este órgano de tradición moral hace del hombre moral, en el sentido moralista, un gran peligro potencial para su propio yo, y para el de sus semejantes. En la patología adulta, el conflicto residual relativo a la iniciativa se expresa en la negación histérica, que provoca la represión del deseo o la anulación de su órgano ejecutivo mediante la parálisis, la inhibición o la impotencia. O bien en el exhibicionismo sobrecompensatorio, en el que el individuo atemorizado, tan ansioso por ocultarse, asoma la cabeza en cambio. Hoy en día también es común una zambullida en la enfermedad psicosomática. Es como si la cultura hubiera llevado al hombre a sobrepublicitarse e identificarse así con su propia propaganda, en el sentido de que solo la enfermedad puede ofrecerle una vía de salida. Pero tampoco en este caso debemos pensar exclusivamente en la psicopatología individual, sino en la central energética interna de rabia que debe estar sumergida durante esta etapa, tal como algunas de las esperanzas más caras y las fantasías más desenfrenadas quedan reprimidas e inhibidas. La sensación de virtud resultante, a menudo la principal recompensa para la bondad, más tarde puede volcarse intolerantemente contra los demás bajo la forma de una supervisión moralista permanente, de modo que el empeño predominante llega a ser la prohibición y no la orientación de la iniciativa. Por otro lado, incluso la iniciativa del hombre moral tiende a rebasar los límites de la autorrestricción, permitiéndole hacer a los demás, en su país o en otro, lo que no haría ni toleraría en su propio hogar. En vista de los peligros potenciales inherentes a la prolongada infancia del hombre, conviene volver a examinar las primeras etapas de la vida y las posibilidades de guiar a los jóvenes mientras aún lo son. Y aquí observamos que, de acuerdo con la sabiduría del plan básico, el niño no está en ningún otro momento tan dispuesto a aprender rápida y ávidamente, a hacerse más grande en el sentido de compartir la obligación y la actividad, que durante este periodo de su desarrollo. Está ansioso y es capaz de hacer las cosas en forma cooperativa, de combinarse con otros niños con el propósito de construir y planear, y está dispuesto a aprovechar a sus maestros y a emular los prototipos ideales. Desde luego, permanece identificado con el progenitor del mismo sexo, pero por el momento busca oportunidades donde la identificación en el trabajo parece prometer un campo de iniciativa sin demasiado conflicto infantil o culpa edípica, y una identificación más realista basada en un espíritu de igualdad experimentada en el hecho de hacer cosas juntos. De cualquier manera, la etapa edípica trae apareada no solo el establecimiento opresivo de un sentido moral que limita el horizonte de lo permisible, sino que también determina la dirección hacia lo posible y lo tangible que permite que los sueños de la temprana infancia se vinculen a las metas de una vida adulta activa. Por lo tanto, las instituciones sociales ofrecen a los niños de esta edad un etos económico, en la forma de adultos ideales a los que es posible reconocer por sus uniformes y sus funciones, y que resultan lo suficientemente fascinantes como para reemplazar a los héroes del libro ilustrado y el cuento de hadas. 4. Industria versus inferioridad. Así, el escenario interior parece preparado para la entrada a la vida, pero la vida debe ser primero vida escolar, sea la escuela o una pradera, una selva o un aula. El niño debe olvidar las esperanzas y deseos pasados, al tiempo que su exuberante imaginación se ve domesticada y sometida a las leyes de las cosas impersonales. Pues antes de que el niño, que ya es psicológicamente un progenitor rudimentario, pueda convertirse en un progenitor biológico, debe comenzar por ser un trabajador y un proveedor potencial.
Con el periodo de latencia que se inicia, el niño de desarrollo normal olvida, o más bien sublima, la necesidad de conquistar a la persona mediante el ataque directo o de convertirse en papá y mamá en forma apresurada. Ahora aprende a obtener reconocimiento mediante la producción de cosas. Ha dominado el campo ambulatorio y los modos orgánicos, o el placer que le produce el funcionamiento de sus miembros. Desarrolla un sentido de la industria, esto es, se adapta a las leyes inorgánicas del mundo de las herramientas. Puede convertirse en una unidad ansiosa y absorta en una situación productiva. Completar una situación productiva constituye una finalidad que gradualmente reemplaza a los caprichos y los deseos del juego. Los límites de su yo incluyen sus herramientas y habilidades. El principio del trabajo, Yves Hendrick, le enseña el placer de completar el trabajo mediante una atención sostenida y una diligencia perseverante. En esta etapa, el peligro del niño reside en un sentimiento de inadecuación e inferioridad. Si desespera de sus herramientas y habilidades, o de su estatus entre sus compañeros, puede renunciar a la identificación con ellos y con un sector del mundo de las herramientas. El hecho de perder toda esperanza de tal asociación puede llevar a una regresión a la rivalidad familiar más aislada, menos centrada en las herramientas, de la época edípica. El niño desespera de sus dotes en el mundo de las herramientas y en la anatomía, y se considera condenado a la mediocridad o a la inadecuación. Es en ese momento que la sociedad, más amplia, se vuelve significativa en cuanto a sus maneras de admitir al niño a una comprensión de los roles significativos en su tecnología y en su economía. El desarrollo de un niño se ve desbaratado cuando la vida familiar no ha logrado prepararlo para la vida escolar, o cuando ésta no alcanza a cumplir las promesas de las fases previas. Con respecto al periodo en que se desarrolla un sentido de la industria, me he referido a obstáculos internos y externos en el uso de nuevas habilidades, pero no a las complicaciones que implican nuevos impulsos humanos, ni a la rabia sumergida que resulta de su frustración. Esta etapa difiere de las anteriores en tanto no se trata de una oscilación desde un cataclismo interior hacia un nuevo dominio. Freud la denomina la etapa de latencia porque los impulsos violentos están normalmente inactivos. Pero se trata tan solo de un momento de calma antes de la tormenta de la pubertad, cuando todos los impulsos previos reemergen en una nueva combinación, para caer bajo el dominio de la genitalidad. Por otro lado, se trata de una etapa muy decisiva desde el punto de vista social. Puesto que la industria implica hacer cosas junto a los demás y con ellos, en esta época se desarrolla un primer sentido de la división del trabajo, de la oportunidad diferencial, esto es, del eto tecnológico de una cultura. En la última sección señalamos el peligro que enfrenta el individuo y la sociedad cuando el escolar comienza a sentirse que el color de su piel, el origen de sus padres o el tipo de ropa que lleva, y no su deseo y voluntad de aprender, determinan su valor como aprendiz, y por lo tanto, su sentimiento de identidad, que ahora debemos considerar. Pero hay otro peligro, más fundamental, a saber, la autorrestricción del hombre y la limitación de sus horizontes a fin de que incluyan solo su trabajo, al que, como dice la Biblia, ha sido condenado después de su expulsión del paraíso. Si acepta el trabajo como única obligación, y lo eficaz como el único criterio de valor, puede convertirse en el conformista y el esclavo irreflexivo de su tecnología y de quienes están en situación de explotarla. 5. Identidad vs confusión de rol. Con el establecimiento de una buena relación inicial con el mundo de las habilidades y las herramientas y con el advenimiento de la pubertad, la infancia propiamente dicha llega a su fin. La juventud comienza. Pero en la pubertad y la adolescencia todas las malignidades y continuidades en las que se confiaba previamente vuelven a ponerse en duda, debido a una rapidez del crecimiento corporal que iguala la de la temprana infancia, y a causa del nuevo agregado de la madurez genital. Los jóvenes que están creciendo y madurando, enfrentados con esta revolución fisiológica en su interior, y con tareas adultas tangibles que los esperan, se preocupan ahora fundamentalmente por lo que parecen ser ante los ojos de los demás en comparación con lo que ellos mismos sienten que son, y por el problema relativo a relacionar los roles y las aptitudes cultivadas previamente con los prototipos ocupacionales del momento.
En su búsqueda de un nuevo sentimiento de continuidad y dignidad, los adolescentes deben volver a librar muchas de las batallas de los años anteriores, aun cuando para hacerlo deban elegir artificialmente a personas bien intencionadas para que desempeñen los roles de adversarios. Y están siempre dispuestos a establecer ídolos e ideales perdurables como guardianes de una identidad final. Perdurables como guardianes de una identidad final. La integración que ahora tiene lugar bajo la forma de identidad yoica es, como ya se señaló, más que la suma de las identificaciones infantiles. Es la experiencia acumulada de la capacidad del yo para integrar todas las identificaciones con las vicisitudes de la libido, con las aptitudes desarrolladas a partir de lo congénito y con las oportunidades ofrecidas en los roles sociales. El sentimiento de identidad yoica, entonces, es la confianza acumulada en que la dignidad y la continuidad interior reparadas en el pasado encuentren su equivalente en la dignidad y la continuidad del significado que uno tiene para los demás, tal como se evidencia en la promesa tangible de una carrera. El peligro de esta etapa es la confusión de rol. Cuando ésta se basa en una marcada duda previa en cuanto a la propia identidad sexual, los episodios delincuentes y abiertamente psicóticos no son raros. Si se los diagnostica y trata correctamente, tales incidentes no tienen la misma significación fatal que encierran a otras edades. En la mayoría de los casos, sin embargo, lo que perturba a la gente joven es la incapacidad para decidirse por una identidad ocupacional. Para evitar la confusión, se sobreidentifican temporariamente, hasta el punto de una aparente pérdida completa de la identidad, con los héroes de las camarillas y las multitudes. Esto inicia la etapa del enamoramiento, que no es en modo alguno total o siquiera primariamente sexual, salvo cuando las costumbres así lo exigen. En grado considerable, el amor adolescente constituye un intento por llegar a una definición de la propia identidad, proyectando la propia imagen yoica difusa en otra persona y logrando así que se refleje y se aclare gradualmente. A ello se debe que una parte tan considerable del amor juvenil consista en conversación. La gente joven también puede ser notablemente exclusivista y cruel con todos los que son distintos, en el color de la piel o en la formación cultural, en los gustos y las dotes, y a menudo en detalles insignificantes de la vestimenta y los gestos que han sido temporariamente seleccionados como los signos que caracterizan al que pertenece al grupo y al que es ajeno a él. Resulta importante comprender, lo cual no significa perdonar o compartir, tal intolerancia como una defensa contra una confusión en el sentimiento de identidad. Los adolescentes ríos solo se ayudan temporariamente unos a otros a soportar muchas dificultades formando pandillas, convirtiéndose en estereotipos, y haciendo lo mismo con sus ideales y sus enemigos, sino que también ponen a prueba perversamente la mutua capacidad para la fidelidad. La facilidad con que se aceptan tales pruebas explica, asimismo, la atracción que las doctrinas totalitarias simples y crueles ejercen sobre la mente de los jóvenes en los países y las clases que han perdido o están perdiendo sus identidades grupales, feudal, agraria, tribal, nacional, y enfrentan la industrialización mundial, la emancipación y la comunicación más amplia. La mente adolescente es esencialmente una mente del moratorium, una etapa psicosocial entre la infancia y la adultez, y entre la moral aprendida por el niño y la ética que ha de desarrollar el adulto. Es una mente ideológica y, de hecho, es la visión ideológica de la sociedad la que habla más claramente al adolescente ansioso por verse afirmado por sus iguales y listo para verse confirmado a través de rituales, credos y programas que, al mismo tiempo, definen el mal, lo incomprensible y lo hostil. Por lo tanto, al buscar los valores sociales que guían la identidad, uno enfrenta los problemas de la ideología y la aristocracia, ambos en su sentido más amplio posible, según el cual, dentro de una imagen definida del mundo y un curso predestinado de la historia, los mejores individuos llegarán al poder, y este desarrolla lo mejor que hay en la gente. Para no caer en el cinismo o en la apatía, los jóvenes deben ser capaces de convencerse de que quienes triunfan en su mundo adulto anticipado tienen así la obligación de ser los mejores. Examinaremos más tarde los peligros que emanan de los ideales humanos sometidos al manejo de las supermáquinas, estén guiadas por ideologías nacionalistas o internacionales, comunistas o capitalistas.
En la última parte de este libro consideraremos la forma en que las revoluciones de nuestra época intentan resolver y también explotar la profunda necesidad de la juventud de redefinir su identidad en un mundo industrializado. 6. Intimidad versus aislamiento. La fortaleza adquirida en cualquier etapa se pone a prueba ante la necesidad de trascenderla de modo tal que el individuo pueda arriesgar en la etapa siguiente lo que era más vulnerablemente precioso en la anterior. Así, el adulto joven, que surge de la búsqueda de identidad y la insistencia en ella, está ansioso y dispuesto a fundir su identidad con la de otros. Está preparado para la intimidad, esto es, la capacidad de entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas y de desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir con tales compromisos, aun cuando estos pueden exigir sacrificios significativos. Ahora el cuerpo y el yo deben ser los amos de los modos orgánicos y de los conflictos nucleares, a fin de poder enfrentar el temor a la pérdida yoica en situaciones que exigen autoabandono. En la solidaridad de las afiliaciones estrechas, en los orgasmos y las uniones sexuales, en la amistad íntima y en el combate físico, en experiencias de inspiración por parte de los maestros y de intuición surgida de las profundidades del sí mismo. La evitación de tales experiencias debido a un temor a la pérdida del yo puede llevar a un profundo sentido de aislamiento y a una consiguiente autoabsorción. La contraparte de la intimidad es el distanciamiento. La disposición a aislar y, de ser ello necesario, a destruir aquellas fuerzas y personas cuya esencia parece peligrosa para la propia, y cuyo territorio parece rebasar los límites de las propias relaciones íntimas. Los prejuicios así desarrollados, y utilizados y explotados en la política y en la guerra, constituyen un producto más maduro de las repudiaciones más ciegas que durante la lucha por la identidad establecen una diferencia neta y cruel entre lo familiar y lo foráneo. El peligro de esta etapa es que las relaciones íntimas, competitivas y combativas se experimentan con y contra las mismas personas. Pero, a medida que se van delineando las áreas del deber adulto, y a medida que se diferencian el choque competitivo y el abrazo sexual, quedan eventualmente sometidas a ese sentido ético que constituye la característica del adulto. En términos estrictos, recién ahora puede desarrollarse plenamente la verdadera genialidad, pues gran parte de la vida sexual que precede a estos compromisos corresponde a la búsqueda de identidad, o está dominada por la tendencia fálicas o vaginales, que hacen de la vida sexual una suerte de combate genital. Por otro lado, con excesiva frecuencia se describe la genitalidad como un estado permanente de dicha sexual recíproca. Entonces, puede ser el lugar adecuado para completar nuestro examen de la genitalidad. A fin de lograr una orientación básica en esta cuestión, citaré lo que ha llegado hasta mí como la declaración más breve de Freud. A menudo se afirma, y los malos hábitos de conversación parecen corroborarlo, que el psicoanálisis como terapéutica intenta convencer al paciente de que solo tiene una obligación ante a Dios y a sus semejantes: tener buenos orgasmos, con un objeto adecuado y en forma regular. Desde luego, esto es falso. Alguien le preguntó cierta vez a Freud qué pensaba que una persona normal debía ser capaz de hacer para vivir bien. Es probable que el interlocutor esperara una respuesta complicada. Pero Freud, en el tono brusco de sus antiguos días, respondió según se afirma: liebe und arbeiten, amar y trabajar. Conviene meditar sobre esta simple fórmula. Se vuelve más profunda a medida que se reflexiona sobre ella. Pues cuando Freud dijo amor, se refería al amor genital y al amor genital. Cuando dijo amor y trabajo se refirió a una productividad general en el trabajo que no preocuparía al individuo hasta el punto de hacerlo perder su derecho a su capacidad de ser genital y capaz de amar. Así podemos reflexionar sobre ella, pero no mejorar la fórmula del profesor. La genitalidad, entonces, consiste en la capacidad plena para desarrollar una potencia orgásmica tan libre de interferencias pregenitales que la libido genital, no solo los productos sexuales descargados a través de la vía de salida de Kinsey, se exprese en la mutualidad heterosexual, con plena sensibilidad tanto del pene como de la vagina, y con una descarga de tipo convulsiva de la tensión en todo el cuerpo. Esta es una manera bastante concreta de decir algo sobre un proceso que en realidad no comprendemos. Para expresarlo en términos más situacionales,
El hecho total de encontrar, a través del torbellino culminante del orgasmo, una experiencia suprema de la regulación mutua de dos seres, de alguna manera anula las hostilidades y la rabia potencial provocada por la oposición entre masculino y femenino, realidad y fantasías, amor y odio. Así las relaciones sexuales satisfactorias hacen el sexo menos obsesivo, la sobrecompensación, menos necesaria y los controles, sádicos, superfluos. Preocupado como estaba por los aspectos curativos, el psicoanálisis a menudo descuidó formular el problema de la genitalidad en una forma significativa para los procesos de la sociedad en todas las clases, las naciones y los niveles culturales. El tipo de mutualidad en el orgasmo que el psicoanálisis tiene en cuenta aparentemente se obtiene con facilidad en clases y culturas que han hecho de él una institución del ocio. En las sociedades más complejas, esta mutualidad está obstaculizada por tantos factores relativos a la salud y la tradición, la oportunidad y el temperamento, que la formulación adecuada de la salud sexual sería más bien esta. Un ser humano debe ser potencialmente capaz de lograr la mutualidad del orgasmo genital, pero también estar constituido de tal modo que pueda soportar un cierto monto de frustración sin una indebida regresión, toda vez que la preferencia emocional o consideraciones relativas al deber y la lealtad la hagan imperativa. Si bien el psicoanálisis ha sido a veces demasiado lejos en la importancia que atribuye a la genitalidad como cura universal para la sociedad y ha proporcionado así una nueva adicción y un nuevo bien de consumo a muchos que deseaban interpretar así sus enseñanzas, no siempre ha indicado todas las metas que la genitalidad debe en realidad implicar. A fin de encerrar una significación social perdurable, la utopía de la genitalidad debería incluir 1. Mutualidad del orgasmo. 2. Con un compañero amado. 3. Del otro sexo. 4. Con quien uno puede y quiere compartir una confianza mutua. 5. Y con el uno puede y quiere regular ciclos de A. Trabajo. B. La procreación. C. La recreación. 6. A fin de asegurar también a la descendencia de todas las etapas de un desarrollo satisfactorio. Es evidente semejante logro utópico en gran escala no puede construir una tarea individual o, de hecho, terapéutica. Tampoco se trata de modo alguno de un problema puramente sexual. Es parte integral del estilo que una cultura tiene para la selección, la cooperación y la competencia sexuales. El peligro de esta etapa es el aislamiento, esto es, la evitación de contactos que llaman a la intimidad. En psicopatología, ese trastorno puede llevar a serios problemas de carácter. Por otro lado, hay vínculos que equivalen a un aislamiento adeux, que protegen a sus integrantes de la necesidad de enfrentar el nuevo desarrollo crítico, el de la generatividad. 7. Generatividad versus estancamiento. En este libro el acento está puesto en las etapas de la infancia, de no ser así, la sección correspondiente a la generatividad sería necesariamente esencial, pues este término abarca el desarrollo evolutivo que ha hecho del hombre el animal que enseña e instituye, así como el que aprende. La insistencia, muy de moda hoy día, en dramatizar la dependencia de los niños con respecto a los adultos a menudo nos hace pasar por alto la dependencia que la generación más vieja tiene con respecto a la más joven. El hombre maduro necesita sentirse necesitado, y la madurez necesita la guía y el aliento de aquello que ha producido y que debe cuidar. La generatividad, entonces, es en esencia la preocupación por establecer y guiar a la nueva generación, aunque hay individuos que, por alguna desgracia o debido a dotes especiales y genuinas en otros sentidos, no aplican este impulso a su propia descendencia. Y, de hecho, el concepto de generatividad incluye sinónimos más populares tales como productividad y creatividad que, sin embargo, no pueden reemplazarlo. El psicoanálisis necesitó algún tiempo para comprender que la capacidad de perderse en el encuentro entre dos cuerpos y dos mentes lleva a una expansión gradual de los intereses del yo y a una inversión libidinal en aquello que se genera en esa forma. La generatividad constituye así una etapa esencial en el desarrollo psicosexual y también en el psicosocial. Cuando tal enriquecimiento falta por completo, tiene lugar una regresión a una necesidad obsesiva de pseudo-intimidad, a menudo con un sentimiento general de estancamiento y empobrecimiento personal.
Los individuos, entonces, comienzan a tratarse a sí mismos como si fueran su propio único hijo y, cuando las condiciones lo favorecen, la temprana invalidez física o psicológica se convierte en el vehículo de esa autopreocupación. El mero hecho de tener o incluso de desear tener hijos, sin embargo, no basta para alcanzar la generatividad. De hecho, parecería que algunos padres jóvenes sufren a causa de la demora con que aparece la capacidad para desarrollar esta etapa. Las razones se encuentran a menudo en las impresiones de la temprana infancia, en un excesivo autoamor basado en una personalidad demasiado laboriosamente autofabricada, y por último, y aquí volvemos al principio, en la falta de alguna fe, de alguna creencia en la especie, que convirtiera a un niño en una responsabilidad que la comunidad acoge de buen grado. En cuanto a las instituciones que protegen y refuerzan la generatividad, solo cabe decir que todas las instituciones codifican la ética de la sucesión generativa. Incluso cuando la tradición filosófica y espiritual sugiere el renunciamiento al derecho a procrear o a producir, ese temprano vuelco a las cuestiones últimas, cuando está instituido en los movimientos monásticos, tiende a resolver al mismo tiempo el problema de su relación con el cuidado de las criaturas de este mundo y con la caridad que lo trasciende. Si este fuera un libro sobre la vida adulta, resultaría indispensable y provechoso comparar ahora las teorías económicas y psicológicas, comenzando con las extrañas convergencias y divergencias entre Marx y Freud, y pasar luego a examinar la relación del hombre con su producción así como con su progenie. 8. Integridad del yo versus desesperación. Solo en el individuo que en alguna forma ha carecido de cosas y personas y se ha adaptado a los triunfos y las desilusiones inherentes al hecho de ser el generador de otros seres humanos o el generador de productos e ideas, puede madurar gradualmente el fruto de estas 7 etapas. No conozco mejor término para ello que el de integridad del yo. A falta de una definición clara, señalaré unos pocos elementos que caracterizan dicho estado. Es la seguridad acumulada del yo con respecto a su tendencia al orden y al significado. Es un amor narcisista del yo humano, no el sí mismo, como una experiencia que transmite un cierto orden del mundo y sentido espiritual, por mucho que se haya debido pagar por ella. Es la aceptación del propio y único ciclo de vida como algo que debía ser y que, necesariamente, no permitía sustitución alguna. Significa así un amor nuevo y distinto hacia los propios padres. Es una camaradería con las formas organizadoras de épocas remotas y con actividades distintas, tal como se expresan en los productos y en los dichos simples de tales tiempos y actividades. Aunque percibe la relatividad de los diversos estilos de vida que han otorgado significado al esfuerzo humano, el poseedor de integridad está siempre listo para defender la dignidad de su propio estilo de vida contra toda amenaza física y económica. Pues sabe que una vida individual es la coincidencia accidental de solo un ciclo de vida con solo un fragmento de la historia, y que para él toda integridad humana se mantiene o se derrumba con ese único estilo de integridad de que él participa. El estilo de integridad desarrollado por su cultura o su civilización se convierte así en el patrimonio de su alma, el sello de su paternidad moral de sí mismo, pero el honor es patrimonio del alma. Calderón. En esa consolidación final, la muerte pierde carácter atormentador. La falta o la pérdida de esta integración yoica acumulada se expresa en el temor a la muerte. No se acepta el único ciclo de vida como lo esencial de la vida. La desesperación expresa el sentimiento de que ahora el tiempo que queda es corto, demasiado corto para intentar otra vida y para probar caminos alternativos hacia la integridad. El malestar consigo mismo oculta la desesperación, las de las veces bajo la forma de 1000 pequeñas sensaciones de malestar que no equivalen a un gran remordimiento. Mille petit de gout de soy, donde le total ne fait pas un remords, mais un gene obscure. Rostand. Para convertirse en un adulto maduro, cada individuo debe desarrollar en grado suficiente todas las cualidades ya mencionadas, de modo que un indio sabio, un verdadero caballero y un campesino maduro comparten y reconocen unos en otros la etapa final de la integridad. Pero para desarrollar el estilo particular de integridad sugerido por su ubicación histórica, cada identidad cultural utiliza una combinación particular de estos conflictos, junto con provocaciones y prohibiciones específicas de la sexualidad infantil.
Los conflictos infantiles se vuelven creadores solo si cuentan con el firme apoyo de las instituciones culturales y las clases dirigentes especiales que la representan. A fin de acercarse a la integridad o de experimentarla, el individuo debe aprender a seguir a los portadores de imágenes en la religión y en la política, en el orden económico y en la tecnología, en la vida aristocrática y en las artes y las ciencias. Por lo tanto, la integridad yoica implica una integración emocional que permite la participación por consentimiento, así como la aceptación de la responsabilidad del liderazgo. El Webster Dictionary tiene la gentileza de ayudarnos a completar este bosquejo en una forma circular. Confianza, el primero de nuestros valores yoicos, se define aquí como la seguridad con respecto a la integridad de otro, el último de nuestros valores. Sospecho que Webster se refería a los negocios antes que a los niños, al crédito antes que a la fe. Pero la formulación sigue siendo válida. Y parece posible parafrasear aún más la relación entre la integridad adulta y la confianza infantil diciendo que los niños sanos no temerán a la vida si sus mayores tienen la integridad necesaria como para no temer a la muerte.